Si el comunismo fuera tan bueno, ¿por qué Vladimir Putin no lo reinstauró en Rusia y prefirió la economía de mercado? Así es, Putin rusificó, vamos a usar esta nueva palabra, empresas transnacionales tras el conflicto de Ucrania, entregándoselas a oligarcas rusos en lugar de nacionalizarlas. Aunque él abogó de que la desintegración de la Unión Soviética había sido un error histórico, mantuvo el sistema capitalista adquirido de Occidente ante la presión de todos nuestros países. La persistencia de un sistema competitivo motivó a Putin a preservar el capitalismo, incluso después de que muchas de las empresas norteamericanas y europeas se fueran. Así es, Rusia, cuna del marxismo-leninismo, experimentó la implementación práctica de estas teorías en la Revolución de Octubre en 1917. Sin embargo, la perestroika en 1989 marcó el fracaso del control estatal sobre la economía, dando paso a la bienvenida a la economía de mercado y empresas transnacionales. En América Latina, algunos revisionistas de la historia consideran al socialismo y al comunismo como inevitables, sin reconocer que en Rusia ocurrió lo contrario. En este video exploraremos esta coyuntura histórica, sus significados y cómo estas nuevas empresas rusas imitan y se burlan de las occidentales. Revela la falta de contribuciones significativas a productos originales y la persistente presencia de marcas occidentales en Rusia. Y intrigantemente el por qué los gobiernos de Rusia y Occidente pasan por alto este fenómeno. La creencia en la inevitable caída del capitalismo y el ascenso del socialismo como preludio al comunismo es una profecía recurrente entre los seguidores nostálgicos del marxismo-leninismo, especialmente en América Latina. Sin embargo, esta predicción choca directamente con la realidad de lo que pasó y sigue sucediendo en Rusia, la nación que fue pionera en dar vida a estas teorías. A lo largo del siglo XX, Rusia experimentó una presión monumental y fue fundamental en la creación de la Unión Soviética bajo el pretexto de que estaban liberando las naciones europeas del dominio alemán durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada de la perestroika en 1989 marcó un punto crítico al demostrar el fracaso del sistema. Mikhail Gorbachev, al asumir el liderazgo, declaró un cambio significativo: la supuesta distribución de la riqueza según las necesidades individuales de antes se transformaría en una asignación basada en la productividad del trabajo. A esto se le llamó la perestroika, que en ruso quiere decir la reestructuración. Este cambio fundamental representó un quiebre con el pasado socialista. Antes, en la Unión Soviética, las necesidades individuales determinaban la distribución de la riqueza. Sin embargo, la nueva dirección indicaba que la productividad del trabajo sería el criterio del futuro. Este cambio de enfoque evidenciaba el fracaso del socialismo y marcaba la transición hacia una economía de mercado. La diferencia es muy clara. El incentivo de los resultados es lo que mueve en el individuo a la economía. El impacto de este cambio se hizo sentir rápidamente. La economía rusa, sumida en un colapso, presenciaba largas filas de ciudadanos desde las primeras horas de la madrugada, luchando contra la nieve para obtener bienes básicos como un litro de leche o unos cuantos panes. Esto es un caso de la vida real. El dinero, que ya carecía de valor, llevó a situaciones donde las personas optaban
por pagar con libros usados a cambio de alimentos esenciales. Era el fin del comunismo tal y como se conocía. La transformación económica no solo representó un cambio en las prácticas de distribución de la riqueza, sino que también puso de manifiesto la incapacidad del sistema socialista para mantener una economía funcional. La escasez, las largas filas y la devaluación del dinero fueron testimonios tangibles de las limitaciones intrínsecas del socialismo en un mundo cada vez más orientado hacia la economía de mercado. Esta realidad rusa desafía a la profecía marxista-leninista de que el capitalismo inevitablemente se derrumbará, dando paso al socialismo y eventualmente al comunismo. Rusia, al contrario, abandonó el socialismo en favor de una economía de mercado, subrayando que las circunstancias y la realidad económica pueden desafiar a aquellas predicciones meramente ideológicas. En América Latina, donde persisten todavía los defensores del socialismo, esta historia rusa debería servir como un recordatorio de la importancia de evaluar las teorías a la luz de la experiencia práctica. La narrativa de la caída del capitalismo y el ascenso del socialismo como una inevitabilidad ya no encuentra respaldo en la historia rusa, y sus lecciones son cruciales para comprender las complejidades del sistema económico y las limitaciones de las ideologías que todavía se dan en algunos países latinoamericanos que se creen más inteligentes que los mismos rusos. Pero los cambios que generó Gorbachev y pusieron en duda la viabilidad del socialismo y el comunismo, así como la elección de Vladimir Putin por la economía de mercado ante la ruptura de Occidente cuando tenía la oportunidad de oro para volver a instaurar el comunismo, la confirmó por completo. En otras palabras, la Guerra Fría que vivió el mundo en el siglo XX era una lucha mundial por la elección de un sistema. O eras capitalista o eras comunista. La Segunda Guerra Fría, a la que ya le podemos llamar en la actualidad por la rivalidad que existe a partir del conflicto de Ucrania, distinguimos que ya no es un problema de sistema, sino de intereses de mercado. Cada uno de los bloques ahora busca que predominen sus mercados, su moneda, sus alianzas, etc., pero nadie habla de las teorías del pasado como una solución al futuro, salvo en las mentes de muchos teóricos que encuentran en Cuba o en Corea del Norte la justificación para unas ideas que toda Europa ya abandonó y que no quiere volver a saber de ellas, particularmente Polonia, que ahora es el tigre económico de Europa, con el mayor de los crecimientos económicos, y desde luego Ucrania, cuyas vidas están enfocadas a no regresar al pasado, ni con el comunismo ni con Rusia, anhelando entrar a la Unión Europea como meta a todos los sacrificios que hoy está viviendo. En resumen, Vladimir Putin, ni aun en sus momentos de mayor exaltación y enojos, ha considerado en el futuro regresar al comunismo. ¿Es Putin realmente un político comunista? Putin no forma parte del Partido Comunista. Sintoniza con Rusia Unida, formación con la que se ha consolidado en el poder y que defiende una ideología mucho más conservadora y nacionalista que comunista. Pero, para entender este fenómeno más profundamente y más a todo color, analicemos algunas de las empresas más famosas del mundo y qué les ocurrió en Rusia a partir de la ruptura con Occidente en la que se tuvieron que ir. Y para muestra basta un botón. Comencemos con la más representativa, McDonald's. En 1990 abrió su primer restaurante en Moscú con un éxito impresionante, donde enormes filas de rusos literalmente habían pernoctado para comprar las primeras hamburguesas, con la sensación de que si no puedes ir a los Estados Unidos, puedes entrar al McDonald's. Después de los terribles años de las hambrunas y de los ajustes económicos de la dolorosa perestroika, llegaba la abundancia de Norteamérica a Rusia,
había euforia, felicidad y la sensación de que esas hamburguesas eran el símbolo del final de la Guerra Fría y el inicio de la reconciliación. Cada hamburguesa vendida en Rusia era una demostración de que las dos superpotencias se entendían. El día de la inauguración del McDonald's en Moscú, se calculó que llegarían 5,000 visitantes a aquella sucursal, pero llegaron 30,000. La gente esperaba estoicamente bajo el cielo invernal, vigilados por los militares, y todos ellos pagarían la Big Mac en 3.75 rublos, aproximadamente $6.25, que equivalía a 10 barras de pan. En el Kremlin, las gentes del gobierno descorchaban champán para celebrar este éxito y el nacimiento de la nueva Rusia. McDonald's se convertía en lugar de reunión después de la escuela para citas e incluso para celebrar bodas. Hoy hay numerosos rusos que tienen fotografías de sus bodas dentro del McDonald's. Aunque los primeros McDonald's abrieron en Moscú y en San Petersburgo, llegaría hasta los montes Urales y Siberia. De esta forma ganó millones de clientes con su comida rápida, revolucionando, como en todo el mundo, las cadenas de suministro y más aún, enseñándoles a los rusos una nueva forma de hacer negocios. Y este sueño, desde luego, duraría casi 30 años, ya que entonces llegaría la pandemia y apenas terminaba esta cuando iniciaría el conflicto de Ucrania. McDonald's tristemente suspendería sus operaciones en Rusia, al igual que todas las corporaciones occidentales, y vendería sus más de 800 franquicias al oligarca ruso minero Alexander Govor. Dejaría de llamarse McDonald's para rusificarse, palabra que debemos de aprender el día de hoy para describir a las nuevas marcas impostoras o sustitutas, así llamadas por los abogados de propiedad intelectual de Occidente, y ahora se llamaría Vkushno y Toshka, que significa sabroso y punto. McDonald's se había convertido en una empresa estratégica para Rusia, ya que llegó a comprar alrededor del 4% de todas las papas de Rusia y el 2% de su queso. Llegaría a pagar más de $1,000 millones en impuestos al gobierno ruso durante esos años, llegando a representar el 0.1% de todos los ingresos fiscales de Rusia, mientras que para la cadena representaría el 7% de todas sus ventas planetarias. Era algo importante. Cuando McDonald's anunció que suspendería sus operaciones y que solamente habría Big Macs por una semana, las filas alcanzaron longitudes que no se veían desde los años 90. Venían literalmente los rusos con lágrimas en los ojos a disfrutar de sus últimos Big Macs. Pero finalmente McDonald's se retiró del mercado y ahí nacería una de las primeras marcas rusas emblemática de la Segunda Guerra Fría. Pero los Arcos Dorados no fue la única historia, ya que aquí apenas comienza el análisis. Los expertos analistas de Rusia opinaban: la transición de nuestro país al capitalismo apenas empieza. El éxito que tengan nuestras nuevas empresas determinará la competitividad del futuro. Ojo, nadie, absolutamente nadie, hablaba de socialismo ni por accidente. Querían un mejor capitalismo que Estados Unidos. Esto es lo asombroso. Apenas unos cuantos meses después de la salida de McDonald's, se inauguraba la nueva imagen de Vkushno y Toshka, sabroso y punto, que apenas había cambiado colores y logotipos en las fachadas y en los productos. Una tremenda fila llegaba con periodistas e influencers, vendiendo un récord de 120,000 hamburguesas, 5 veces el número del día de la apertura de McDonald's. En otras palabras, el capitalismo ruso de las hamburguesas ahora era 5 veces más poderoso que el norteamericano. Insistimos,
nadie hablaba del comunismo. Mientras tanto, diversos pensadores románticos y nostálgicos en México y Latinoamérica continuaban poniendo a Rusia como el ejemplo de la inevitable transición del capitalismo al comunismo, que ante estas realidades podemos considerar que son como individuos que van circulando en sentido contrario por una autopista de alta velocidad. El mundo transita del socialismo a la economía de mercado y muchos de los intelectuales navegan como kamikazes en sentido contrario. Continuemos. Pizza Hut en Rusia había hecho publicidad donde Mikhail Gorbachev aparecía recomendándola, y que llegó a ocupar un gran lugar en el mercado ruso, pues también se marchaba para dejar sus locales a nuevos logotipos rusificados. Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. За Горбачева! За Горбачева! Pero uno de los ejemplos más icónicos es el del mayor de las cafeterías del mundo, Starbucks, que se transformaría en Stars Coffee. Del color verde se convertiría en café. La imagen del logo de aquella sirena sería casi la misma, pero agregándole la estrella que rusifica a la cadena, irónicamente, que nos recuerda a los antiguos símbolos soviéticos, pero sin ser del Estado, porque esta también pasó a manos de un particular. La empresa es copropiedad del rapero ruso Timati y del empresario Anton Pinsky. Los manuales de procedimientos, en resumen, de todas las franquicias norteamericanas y europeas, se transformaban en la esencia de la nueva Rusia capitalista, pero aislada y desde luego en conflicto con Occidente, en donde nos empieza a surgir la pregunta de ¿qué ocurriría con todas estas empresas si algún día Rusia y Estados Unidos volvieran a hacer las paces y convertirse en aliados después de una buena reconciliación? Bueno, pero no solamente ocurre esto con las de Estados Unidos, ya que las tres empresas más importantes en Rusia son de distintos países. McDonald's de Estados Unidos en el área de comidas, IKEA de Suecia en los muebles y Zara de España, es decir, Inditex con la ropa. Ahora analicemos a IKEA. Esta ahora es una empresa entregada a dueños de Bielorrusia, es decir, de un país aliado de Rusia. Pero se cuidaron de mantener la imagen sueca. Esto es lo más irónico en la nueva razón social. Ahora IKEA se llama Swedhouse. Sweden significa Suecia. Ahora tenemos un modelo de malinchismo en donde se combina el país de donde se inspiraron los diseños con el complemento de un término en inglés. Todo esto, tropicalizándolo, es el fenómeno de la rusificación. Ahora, una empresa que fue de Suecia es copiada por una de Bielorrusia, pero haciéndole sentir a los inocentes consumidores rusos que nunca pudieron viajar a Suecia, que siguen siendo los diseños originales, ya sin serlo, y con la palabra house, que definitivamente es en inglés. Es curioso que después de una ruptura con Estados Unidos y vivir en un conflicto, quieran seguir diciendo palabras en inglés. Esas tiendas, desde luego, tenían éxito en las ciudades donde había alto poder adquisitivo, como Moscú y San Petersburgo, pero no obstante, se habían extendido por toda Rusia.
Aquí percibimos una mezcla de conceptos y emociones. Malinchismo, nostalgia, protagonismo. Toda esta suma nos lleva a la rusificación. Veamos ahora el caso de las tiendas españolas de Zara. Esta tenía 500 tiendas en Rusia, pero es adquirida o más bien tomada por una cadena libanesa, Maag. La casa matriz se llama Daher y además tomó las marcas de Massimo Dutti y Bershka de Occidente. Y en general, pues el segmento de la ropa económica y popular en Rusia ahora la han tomado empresas de Turquía que como aliados se benefician, pero generándose otro curioso fenómeno. Los turistas rusos, escuchen esto, que sí pueden acceder a Turquía, a diferencia de todos los demás países europeos que los han restringido, llegan a las franquicias originales de McDonald's o de Starbucks en ciudades como Istambul para tomarse la foto frente a la marca original que ellos ya no tienen en su país y que se convierte en una curiosidad y atractivo en sus redes sociales. Todavía más curioso, productos occidentales que se siguen vendiendo dentro de Rusia, ya que se introducen por los países vecinos que son neutrales y que tienen fácil tránsito hacia los canales de distribución y donde, curiosamente, el gobierno de Putin se hace de la vista gorda, o bien a través de las redes sociales de Rusia donde se pueden encontrar libremente los productos occidentales y que sean entregados dentro de Rusia o bien por viajeros desde el extranjero. Los refrescos no serían la excepción. Una empresa rusa decidió sacar al mercado doméstico marcas de bebidas gaseosas en reemplazo de Coca-Cola, Fanta y Sprite, que se fueron de Rusia y que ya encontró sus nombres. Ahora se llaman Cool Cola, sustituyendo a Coca-Cola, Fancy a Fanta y Street a Sprite. Pero lo más curioso es que en las tiendas de Rusia se encuentran mezcladas ambas, tanto en las originales de Occidente, que son un poco más caras, como las marcas rusas de reemplazo que se acomodan en la estantería, mostrándonos irónicamente que las ideas de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía de la Escuela de Chicago, se siguen cumpliendo aún dentro de Rusia hoy, en esta nueva Segunda Guerra Fría. Recordemos el título de su libro, Libertad de elegir. Hoy un ruso dentro de un supermercado tiene la libertad de elegir si va a comprar la nueva marca rusa de Cool Cola o la original norteamericana de Coca-Cola. No está pensando en si su país va a ser capitalista o comunista. Le preocupa más cómo obtener el mejor valor por su dinero y la elección de lo que prefiera entre marcas originales o sustitutas. Podríamos empezar a concluir que el incentivo, la búsqueda de la utilidad proporcional a los riesgos del negocio, las estrategias, todo esto nos lleva a la competitividad. La economía de Rusia hoy en día es la más pequeña de todas las superpotencias. Aquí está el dato más asombroso de esta investigación. La economía total de Rusia apenas equivale a la suma de lo que generan dos pequeños países europeos como Holanda y Bélgica combinados. El territorio ruso es tan grande que el planeta Plutón cabría ahí. Y hay que agregar que actualmente la República Mexicana está a punto de empatar al Producto Interno Bruto de Rusia, que después de 2 guerras frías no ha logrado todavía generar productos de valor para el mundo como lo hubieran hecho todos los países que han logrado sus milagros económicos, con la excepción de sus sabrosos vodkas, desde luego. Ni los casi 80 años de vida de la Unión Soviética, ni los 30 años de alianza con Estados Unidos lograron elevar la competitividad de este país, a no ser en el terreno bélico, que ahora apenas busca sobrevivir con su modelo híbrido de economía de mercado. Y si Vladimir Putin decidió que este sistema continuaría
y lo están impulsando a través de sus mejores nuevos empresarios. Todo ello es debido a que él, como todos los rusos, saben que el incentivo y la motivación de la libre empresa es preferible a la apatía y a la falta de perspectiva que la burocracia soviética generó y que los llevó a la ruina en el pasado. La lección que los latinoamericanos tenemos que desprender de este análisis es: ¿deseamos ser empresarios o burócratas? La respuesta está en nosotros.